Ya vamos a comenzar a grabar ahora y vamos a ver qué nos trae nuestro tema actual. Con respecto a las tareas, tengo que decirles también de que ¿por qué? Porque ya sé de que he escuchado también de parte de otros colegas que séptimo básico no hace las tareas. Entonces es los cursos que están siempre presentes en la clase, yo tengo ¿ya? Pero no hacen las tareas. No puede ser que más de la mitad del curso no haga las tareas. No me refiero a los alumnos que sí la hacen, porque hay 10, 15 alumnos que permanentemente están trabajando y yo los felicito porque están, ¿cómo se llama?, haciendo primero lo que deben. Recuerden que ustedes están en una etapa en que ya tienen que responsabilizarse de lo que hacen y lo que no hacen. No pueden decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelito, es que mi perro. No, 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 no. Ahora ustedes tienen que ir tomando paso a paso la responsabilidad. Y la primera responsabilidad que ustedes tienen frente a su familia es responder como alumnos. Porque sus papás confían en que en eso no tienen que estar siempre detrás de ustedes o encima de ustedes. Entonces es una forma que nosotros vamos madurando, vamos adquiriendo responsabilidades propias. Entonces, esa es mi pregunta. Más de la mayoría del curso no hace las tareas. Y eso no habla bien de ustedes, porque la pregunta es ¿por qué no la hacen bien? Una es el tema de la conectividad, pero ojo, cuando ustedes tengan problemas de enviar la tarea, tienen que asegurarse que la tarea está hecha y la pueden guardar en el portafolio, ¿ya? Porque recuerden que a fin de año ya llevamos casi un semestre en esta modalidad de aprendizaje. A fin de año todo esto va a tener significancia para poder evaluarlos y decir, bueno, el alumno al menos tiene la capacidad de pasar al siguiente nivel porque respondió con todas sus tareas. O van a decir, el alumno tiene del 100% de tareas enviadas, respondió apenas el 10%. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar en este momento que les puede jugar en contra. El beneficiado siempre tienen que pensar ustedes que es usted. Dice, no me interesa hacer las tareas, cuidado el que piensa de esa manera, porque el perjudicado es usted, ¿ya? Y los alumnos que están respondiendo constantemente lo van a verificar, sin que uno quiera, ellos de todas maneras van a llevar la delantera, primero porque están al día en contenido, pueden resolver problemas en cualquier momento del tema o de cualquier asignatura porque están haciendo las tareas, saben dónde están, pero el alumno que no la hace, o la hace y se le olvidó, cuidado. Olvidarse es algo que ustedes tienen que manejar solo, ¿ya? Por último, existen muchas metodologías para recordarse. Nosotros le llamamos ayuda a memoria. Guardar algún papelito o decirme o dejar tocar una campana, ya, para recordar ciertas cosas. Usemos el mecanismo que usemos, es legítimo, con tal de que a nosotros nos ayude a responder con lo que corresponde, ¿ya? Entonces, eso quiero mencionarles, punto 1, y que no sea siempre comenzar la clase de esta manera, porque nosotros también de repente nos sentimos como está repitiendo siempre algo que es constante, y uno dice, está bien, basta.
Otra cosa que quiero mencionarles y explicarles por qué no tiene significado. Las evaluaciones ya no van a ser las mismas para un alumno que se olvida de escribir las preguntas, como acá, y escribe conceptos de repente que para mí yo los tengo que traducir. No, eso tiene un valor también en la evaluación. Si yo pongo esto y le digo, llamo a un alumno de sexto básico y a un alumno de octavo básico o segundo medio, y le digo, interprétame esto, va a decir quién es quién acá, de quién me hablan acá. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta la significancia que tiene corregir una tarea o revisar una tarea que hace lo que le dice el profesor, pregunta, respuesta, y que no escriba conceptos aislados. Si yo leo esto acá, la ira, la vergüenza, el miedo, el enojo, entre otros, y yo le preguntara a alguien de su casa que me lea esto y me diga, ¿puedes entender de qué están hablando acá? No, de ninguna manera. ¿Me entiendes? No se trata de resolver un rompecabezas, sino que ustedes tienen que saber manejar las tareas de la manera que se los piden, porque tiene un significado pedagógico, tiene un significado de aprendizaje. No porque al profe le guste de esta manera, no, eso es secundario, porque cada profesor tiene una modalidad, ¿verdad? Pero esa modalidad va en consecuencia de la asignatura. En biología no tiene ningún valor esto, ¿ya? Entonces, el alumno, la alumna que tiene esta modalidad nunca va a tener mejores resultados en las evaluaciones en ciencias. Eso apréndanlo ahora. Y como después esto se hace en forma rutinaria, ya después uno se acostumbra, se mecaniza. Entonces, apréndanlo ahora, partan de esa manera, porque después en primero, segundo medio se les va a hacer muy fácil responder y ser asertivo en la parte de ciencia. ¿Ya? Así es que no lo quiero volver a ver de esta manera las tareas. Pero también quiero ver más tareas, ¿ya? Porque no puede ser que ustedes ya, nosotros los profesores, de repente yo escuche comentarios de que los alumnos de séptimo tampoco hacen la tarea, ni en esta asignatura. No puede ser, porque yo sé que no es por capacidad. Yo miro la respuesta de algunos de ustedes y también en las clases, las preguntas que ustedes hacen, y eso me está indicando de que no es capacidad el motivo por el cual ustedes no hagan la tarea, ¿ya? Porque la comprensión está ahí. Así que no quiero que ustedes se enfoquen en la comodidad, sino que se exijan a sí mismos ser mejor en todo lo que me piden. Si me mandan a botar la basura, hacerlo de la mejor manera, no a media, ni desparramando la basura entre medio. No. Háganlo bien. Lo mismo las tareas. No lo hagan al lote, no lo hagan así porque sí nomás, por cumplir. No, háganlo porque usted es el que está aprendiendo. Y lo que le aprenda hoy día, más adelante, cuando se olvide, solamente va a necesitar que le toquen 2 o 3 palabras y usted va a empezar a hablar de todo. ¿Por qué? Porque lo aprendió bien en el momento. Ya, no más sermones porque también yo necesito que ustedes avancemos en contenido. Si tienen algún comentario, abren el micrófono. Si tienen alguna pregunta, abren el micrófono. Si me mandan chat, tengo que verlos al final de la presentación, ¿ya? Porque tengo que salirme de acá para poder leer la presentación. No tengo acá, no tengo acá la opción, solamente veo los participantes, pero no el chat. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos hablando nosotros de etapas que existen en las personas, en nosotros como seres humanos, en los cambios que el desarrollo físico, psicológico,
social, parte de un desarrollo biológico, físico, le dicen algunos, biológico, ¿verdad? Y nosotros nombramos algunos de los aspectos, nombramos algunos ejemplos en que nosotros empezamos a notar estas diferencias. Nombramos también el rango de edad, en cuál también la diferencia entre la terminología, que es importante utilizarla correctamente, porque ya estamos hablando en una asignatura puntual, en que tengo que diferenciar lo que es el sexo de la sexualidad, el género de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista biológico, todas las características externas se le van a llamar características, una terminología que tienen ustedes de nuevo que reasociar. Características sexuales secundarias. Cada vez que ustedes les pregunten características sexuales secundarias, tienen que pensar en lo que vamos a revisar ahora, paso a paso, tanto para la dama como el varón. Rafaela. Dígame, hija, ¿qué pregunta tiene? Rafaela, estoy esperando que me pregunte, hija. ¿Tiene alguna pregunta? Profesora, levanté la mano por error. Ah, ya. Ok, entonces corríjame el tiro, hija. Bien, entonces veamos cuáles son esas características sexuales secundarias. Vamos a ver que acá existe un paralelismo. ¿Qué significa paralelismo? Que algo equivalente le va a ocurrir tanto al hombre como a la mujer. ¿Hay similitudes? Sí, en algunos casos, pero son los menos. ¿Por qué? Porque somos géneros diferentes. Pero van a haber equivalencia, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso, fíjense. En el caso de la mujer, uno de los cambios sexuales secundarios es la maduración del ovocito. Me deberían preguntar qué significa ovocito. Antonia, ¿tienes pregunta o fue casual? No, profesora, le quería decir que a veces se queda pegada y no podemos terminar de escuchar lo que está diciendo y en el chat también lo pusimos. Sí, hija, te entiendo. A mí no me Yo pasa nada. también he escuchado las grabaciones y a veces pasa de que la voz se queda pegada y queda lenta, entonces es difícil para comprender. Por eso a mí me suena que yo hablo muy lento, pero tengo que hacerlo a veces porque llega la voz más lenta. Ya, por eso es complejo. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Ya vamos a tratar de avanzar ahora. Maduración en la mujer, maduración del ovocito. Equivalente, ¿ya? Equivalente, en el varón ocurre la producción de espermatozoide, por lo tanto el ovocito y el espermatozoide son células sexuales. La célula sexual de la mujer se llama ovocito, la célula sexual del varón se llama espermatozoide. Eso ocurre en el momento que parte la pubertad. Hay maduración por un lado o hay producción por el otro lado. En la mujer aparece la menstruación, la primera menstruación. ¿Recuerdan cómo se llama la primera menstruación en la mujer? Menarquía. Menarquia, exacto, menarquia, ¿verdad? Correcto. Y en el caso del varón aparece la primera eyaculación o las primeras eyaculaciones, ¿ya? Esos son los paralelismos. En el caso de la mujer, vemos como característica sexual secundaria, existe un aumento en los vellos, pero ojo, no en el rostro, ¿ya? La mujer no tiene vellos en el rostro, sino en la zona axilar y en la zona púbica. En el caso del varón, que también existe un paralelismo, pero no igualdad, fíjense,
paralelismo o igualdad sería axila y pubis también en el varón, pero en el varón existe aún más. La mayor parte del cuerpo empieza a tener mayor vellosidad, incluso en las extremidades, tanto en los brazos como en las piernas. En nosotras no, ¿ya? Ojo con esos detalles que son importantes cuando ustedes hagan las comparaciones y las diferencias. En el caso de la mujer, aparece, dice, un desarrollo esquelético. ¿Dónde está ese desarrollo acentuado en la mujer? Que se nos ensanchan las caderas. ¿Ya? La parte en la zona de las caderas se ensanchan la parte esquelética más. En el caso del varón, ese ensanchamiento ocurre en los hombros y en el tórax. Nosotras no, ¿ya? Tiene que buscar uno lo equivalente y lo parecido, pero lo diferente hay que mencionar. Ya es más específico, ¿se dan cuenta acá? Porque ya estamos viendo a nivel biológico. Se ensanchan las caderas. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo esquelético en esa zona mayor en la mujer. En el caso del varón es a nivel del tórax y de los hombros. Después dice, hay un crecimiento y desarrollo de todo el sistema reproductor. Esto es paralelo, ocurre tanto en el varón como en la dama. Crecimiento y desarrollo de todo el sistema reproductor. Porque aquí cuando hablamos de sistema, ya saben que sistema significa un conjunto de órganos, por lo tanto hay que estudiar más adelante el conjunto de órganos que empiezan a crecer y a desarrollarse. ¿Por qué? Porque van a cambiar las funciones, ¿verdad? Aquí es donde uno encuentra el por qué. Lo mismo va a ocurrir en el varón. Eso es paralelo. Pero obviamente los sistemas son diferentes, los órganos son diferentes. Otro aspecto que forma parte del carácter sexual secundario. En el caso de la mujer hay un desarrollo de la masa muscular en menor grado. O sea, acá deberíamos decir que hay disminución de la masa muscular, podríamos decirlo a lo mejor. ¿Hay un desarrollo muscular de la masa muscular? Sí, pero es muy inferior en comparación a la del varón, ¿ya? En el varón es mucho mayor. Hay un cambio de voz, claro. Entonces yo no puedo escribir en una tarea, como algunos lo hicieron, cambio de voz. O me ponen voz alta, voz grave. No, hay que explicarlo. Cambio de voz, sí, hay un cambio de voz, pero en el varón es mucho más grave. Y en la mujer los tonos son más leves, pero hay cambio. Después vemos que en el caso de la mujer hay un aumento en el depósito. Depósito significa acumulación en este caso de la grasa. Pero en ciertas zonas del cuerpo, principalmente en los glúteos, en la zona de la cadera, y en la zona subcutánea, es decir, debajo de la piel acá. Mientras que en el varón también existe un aumento de la grasa, del depósito, de la acumulación de la grasa. Principalmente en el caso del varón, en la zona abdominal. Nosotros en la zona de las caderas, los muslos. ¿Ya? Eso es tendencia. Estamos hablando de los caracteres que se van manifestando en la mujer diferente al hombre. También vemos acá un desarrollo de las glándulas mamarias, lo explicamos la vez anterior. Las glándulas sudoríparas, es decir, empezamos a transpirar, y las glándulas sebáceas, es decir, las que producen el sebo, ya sea del cabello, de la piel propiamente tal, empezamos a producir más sebo que un niño. Todo eso es bien notorio. Ya no sé, algunos lo van a ir notando en la ropa, ¿verdad? De la necesidad de repente de bañarse más seguido, o de usar desodorante. Antes no era necesario, ahora sí van a tener algunos la necesidad de usar desodorante, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto corresponde a sexuales secundarias. ¿Hasta ahí van bien? Esta imagen se las puedo mandar para que ustedes la tengan de apoyo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros ahora ver, comprender?
Vamos a ir viendo entonces qué pasa con el aspecto de reproducción. ¿Está ligado con nuestros cambios en la pubertad? Definitivamente, porque ya sabemos que esto se gatilla. Viene algo que nos hace cambiar. ¿Y qué es lo que hace cambiar? Todo el sistema reproductor nuestro comienza a funcionar. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender como persona es que existen dos tipos de reproducción de un ser vivo. Aquí estoy hablando de todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Todos tienen como característica del ser vivo es que tienen la capacidad o la necesidad también de reproducir. Ese ser vivo en algún momento desaparecería si esta condición no existiera, ¿ya? Si esta característica dentro de nosotros como ser vivo no existe, nosotros dejaríamos de existir en un par de años. Entonces, es algo natural, característica de todo ser vivo, la reproducción. Pero existen dos formas en que los seres vivos pueden reproducirse, o asexualmente o sexualmente. Nosotros como seres humanos tenemos un tipo de reproducción sexual, pero ustedes ya saben que la palabra sexual proviene ¿de qué? ¿De qué proviene acá? ¿A quién tengo que identificar acá? Cuando hablamos de una reproducción sexual. Se refiere a que necesita dos géneros. ¿Recuerdan el sexo? La identidad de sexo. Estamos hablando de dos géneros. Para que exista la reproducción sexual, se necesitan los dos géneros de una especie. Género masculino, género femenino. En el caso de los animales se dice el macho y la hembra. Los seres vivos que se reproducen sexualmente y no son seres humanos, uno dice, se necesita el macho y la hembra para que puedan cumplir esta reproducción sexual. Pero existen muchos seres vivos que se reproducen asexualmente. ¿Qué significa eso? Que no necesitan a otro individuo. Se reproducen por sí mismos, como por ejemplo una bacteria. No necesita ser una bacteria macho y que venga la bacteria hembra y se reproduzcan ellos, no. La misma bacteria se divide. La célula, como es unicelular, se divide y se reproduce. Ese es un tipo de reproducción asexual, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de una reproducción sexual y asexual? Lo vemos acá. La reproducción sexual necesita más de un progenitor, ¿verdad? Progenitor macho y progenitor hembra. O el papá y la mamá, decimos nosotros en los seres humanos. El papá por sí mismo no puede reproducirse. La mamá por sí misma sola no puede reproducirse. Ahí es cuando hablamos nosotros una reproducción sexual requiere de más de un progenitor, es decir, de dos progenitores. En el caso de la reproducción asexual, no se necesita otro progenitor, uno basta, solo uno basta. La reproducción sexual intervienen órganos reproductores y células sexuales. Fíjense, órganos reproductores y células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales en la mujer? Estamos hablando acá en este caso del ser humano, sería el óvulo. ¿Y cuál es la célula sexual del varón? ¿Se acuerdan cómo se llama? La célula sexual del varón. El espermatozoide. Exacto. Y a las células sexuales se les dice que son gametos. ¿Ya? En el cuerpo humano nosotros tenemos gametos. ¿Cuáles son los gametos? Las células sexuales.
¿Cuáles son las células sexuales? En el caso de la mujer, el óvulo, en el caso del varón, el espermatozoide. ¿Ya? Para que ustedes vean este complemento. En el caso de la reproducción asexual, no existen órganos, ¿verdad? No existen órganos reproductores específicos, no. Ni tampoco existen células especializadas. Esto lo aprenden ustedes después en cuarto medio con más detalle. Y va viendo uno en cada organismo que uno dice, mira, por ejemplo, una bacteria se reproduce asexualmente, entonces uno dice, ya, la célula de pronto se divide por dos. ¿Cómo lo hace? Un mecanismo complejo, pero es más fácil de comprender porque no hay órganos dentro de esa célula que necesiten dividirse o madurar. No. Es diferente, ¿ya? Otra característica de la reproducción sexual es que los nuevos individuos que provienen de estos dos progenitores son distintos. No son idénticos al progenitor. Pongámonos nosotros en nuestro caso como ejemplo. Nosotros somos parecidos al papá o a la mamá o a ambos, pero no somos idénticos, ¿verdad? Tenemos parecido con la mamá, tenemos parecido con el papá, pero no somos idénticos. Eso es lo que quiere decir acá. Los nuevos individuos que provienen de los dos progenitores, en el caso nuestro como seres humanos, son diferentes. ¿A quiénes? A los progenitores. Y entre sí, porque cada individuo que provenga de los mismos progenitores, nosotros sabemos que van a ser diferentes. Por ejemplo, nuestros hermanos. Incluso si podemos ser gemelos, pero vamos a tener ciertas diferencias, a lo mejor. Pero con los hermanos nosotros vamos a ser diferentes. Algunos nos vamos a parecer más al papá, otros más a la mamá. O vamos a tener una mezcla de ambos equitativa, o sea, igualita, pero no vamos a ser idénticos a nuestros hermanos. ¿Está claro esto? Estas son características de todos los seres vivos que se reproducen de esta manera sexualmente. Significa que necesita dos progenitores. En el caso del ser humano, nosotros hablamos del padre y la madre. En el caso de cualquier animal, necesita del macho y de la hembra. Ahí están los dos progenitores. ¿Qué necesita además? Órganos que intervienen en esta reproducción. ¿Qué necesita, además de los órganos? Células especializadas. No cualquier célula va a dar origen a un ser vivo. Mateo, pregunta. Voy a ver dónde está Mateo. ¿Tienes alguna pregunta, Mateo, o fue casualidad? Ahí está. Mateo. No tiene micrófono. ¿No tiene micrófono? Lo puso por el chat. Puso, Yo tengo profe, que salir. ¿qué pasa? Hijo, ¿se lo leo? Sí, por favor, hijo. Profe, ¿y qué pasa con los gemelos? No, con los gemelos, por eso les digo yo que ahí van a haber mayor características semejantes. Casi entre ellos son iguales, pero no 100%, ¿ya? Podemos ver que uno dice, depende, porque van a haber algunos que van a provenir del mismo huevo, y eso lo van a entender en segundo medio, con más detalle, ¿ya? Porque ahí lo vamos a estudiar con más detalle. Pero el gemelo es mucho más parecido entre ellos, por supuesto, que un hermano, que no sea gemelo. Van a tener mucho más parecido, pero idéntico, difícil. No imposible, no, las excepciones son contadas en la naturaleza, ¿ya? Pero van a tener mucho más rasgos en comunes entre ellos, muy parecidos, pero no todos van a ser idénticos, ¿ya? Ya vamos a estudiar el caso de los gemelos, cómo se crea un gemelo, cómo se gemelo a de un niño. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos procreamos solo un ser vivo.
Los animales no, hay animales que tienen por camada, se dice, ¿verdad? Un animal, un perro, por ejemplo, puede tener hasta 6, 8 perros en cada camada. Nosotros no. Por embarazo la mujer puede procrear solo uno, pero hay excepciones, claro que sí, todos somos testigos, partiendo por los gemelos. Los mellizos y los gemelos, que vienen a ser casi lo mismo, la diferencia está cómo se desarrolla permio con el óvulo, ya lo vamos a ver más adelante. Pero también existen trillizos, cuatrillizos, quintillizos, pero ¿son comunes eso en la mujer? No, no es común. Por familia puede que haya una o dos personas a nivel de todo el árbol genealógico de una familia, puede que haya, ¿verdad? Pero no es común, no todas las mujeres van a dar a luz en cada embarazo, porque nuestros órganos también están adaptados solo para un bebé. Que excepciones siempre van a haber, pero no es lo común. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Común es tener solo un bebé. ¿Ya? Los otros son excepciones que existen, sí, y por suerte también, gracias a Diosito también digo yo, sale todo bien. Porque imagínense una mujer que va a dar a luz a 5 bebés. Profesora, No es fácil. un compañero dice que se le cortó la luz. Pucha. Oh, qué lata. Ojalá que sí, que lata. Lo que sí después, ojalá que pueda más adelante bajar el video, ¿ya? Para que pueda ver más adelante lo que se perdió. Vamos a tener que seguir igual, ¿ya? Pero apelando de que él pueda después más adelante bajar el, recuerden que ustedes lo pueden guardar. Vámonos entonces a la parte biológica. Vamos a tener que hablar ahora nosotros cuáles son esas características sexuales primarias ahora. Hablamos de la secundaria, ¿no recuerdan? Todos esos cambios que se ven físicamente externamente, todos esos cambios también tienen un cambio interior. Dijimos en los órganos que forman parte de ese sistema reproductor. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a hablar de las características sexuales primarias. ¿Cuáles son esas? Definen a lo que es femenino o mujer y masculino, varón, ¿verdad? U hombre. Entonces, ¿qué es lo que definen las características sexuales primarias? ¿Cuál es el órgano primero involucrado en esas características que van a definirnos a nosotros y nos van a ayudar a madurar todos los órganos sexuales que pertenecen a ese sistema? En el caso de la mujer van a ser los ovarios. En el caso del varón van a ser los testículos. Son órganos principales porque ya vamos a ver las características de ellos. ¿Qué rol cumplen dentro de este sistema? ¿Ya? Y la identidad, identificar que los órganos principales en este sentido que nos van a proporcionar estas características, e incluso ellos también indirectamente o directamente son responsables de estas características sexuales secundarias. Porque si ellos no maduran y no activan su función, nosotros nos quedamos pegados como niños. Es decir, nuestros órganos, nuestro cuerpo, sigue definiéndose como un niño o como una niña. ¿Ya? Veamos entonces. ¿De dónde parte todo esto? Todo esto necesita, yo le digo, como un gatillamiento. Algo tiene que iniciar todo este proceso, todo este cambio biológico. Todo este cambio biológico parte por un órgano que se encuentra. ¿Identifican ustedes a este órgano? ¿Cómo se llama este órgano? Es el cerebro. No. Exacto. Parte en nuestro cerebro. Y dentro del cerebro, fíjense ustedes acá, la profe que es Malula, acá hay un punto que se ve rojo y un punto que se ve morado. Identifíquenlo, por favor, véanlo.
ese punto rojo, traten de verle la forma, y el punto morado. Son dos órganos dentro del cerebro. Recuerden, el cerebro es solo esto, esta parte no es el cerebro, esto tampoco forma parte del encéfalo, se dice, pero eso lo van a aprender en tercero medio. Pero dentro del cerebro nuestro existen dos órganos clave. Uno, el rojo, se llama hipotálamo y el morado se llama hipófisis. ¿Ya? Hipotálamo e hipófisis. Ellos son los que van a gatillar este proceso en un momento determinado. ¿Cómo lo hacen? Liberando una hormona determinada. El hipotálamo, que ustedes lo ven que está más arriba, libera una hormona que se la manda a la hipófisis. Y la hipófisis, ¿dónde va a dirigir esta hormona? Ya vamos a ver lo que significa hormona. ¿A dónde las va a dirigir? A los órganos reproductores, específicamente a los ovarios y a los testículos de los varones y de las damas. ¿Ya? Entonces, parte con un gatillamiento a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que liberan una hormona en particular y que se va a dirigir a los ovarios. Aquí tenemos acá los ovarios. Y los testículos, acá está, los testículos. Tendría que ser parte de los testículos. No, estos son los ovarios, pero no veo acá los testículos. Tendríamos que ver dónde están los testículos en una imagen acá. Pero esta imagen, ¿qué es lo que quiere representarle a usted? Ya saben dónde está el hipotálamo, ¿ya? Es más grande que la hipófisis, es una más chiquitita. Fíjense, la hipófisis aquí se ve, ¿ya? Y la hipófisis, si ustedes se dan cuenta, las hormonas son específicas. Hay hormonas que se van a ir al riñón, a la tiroides, ¿lo recuerdan? A los huesos, ¿ya? ¿Por qué en los huesos? Porque los huesos tienen que también estimular el crecimiento de los huesos. Si no, nosotros nos quedamos muy pequeñitos. O libera tanta hormona que nosotros empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, sin parar, que vamos a tener otro fenómeno de gigantismo, ¿verdad? Que es otro fenómeno que tampoco queremos llegar a ser. Entonces, hormona, fíjense la palabra que estoy hablando, hormonas. Hormonas son sustancias químicas que se liberan al torrente sanguíneo para que active la función de estos órganos. ¿Sí? ¿Están entendiendo hasta ahí? Entonces ustedes se ven acá que esta imagen me está mostrando que existen varios órganos que van a activar tanto el hipotálamo como la hipófisis, ¿ya? Y que son importantes porque nosotros sabemos acá que el riñón es importante ¿para qué? Para que produzca el cortisol, la adrenalina, eso no es tema por el momento, lo van a aprender en tercero medio, segundo, tercero medio. Van a haber otro órgano que si esta hormona no la estimula, no vamos a tener la tiroxina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Ver puntualmente qué es lo que pasa cuando activa a los ovarios y a los testículos. Pero de aquí parte todo. Entonces, el gobernador nuestro en la producción de hormonas es el hipotálamo. Y ordena a través de otras hormonas, activa la hipófisis para que ella envíe la hormona a través de hormonas, ya saben, sustancia química, que viaja por el torrente sanguíneo y se va al lugar específico. Van a haber hormonas, como lo muestra acá también, que van a activar en un momento determinado las glándulas mamarias para que empiecen a producir la leche, tema que habíamos mencionado anteriormente. ¿Hasta ahí van bien? Entonces nosotros ya sabemos que todo este proceso de reproducción va a partir en el hipotálamo. Fíjense que yo les estoy mostrando imágenes que trabajo con alumnos de la enseñanza, pero pienso que ustedes ya la pueden ir entendiendo. El hipotálamo, ¿qué es lo que hay? Una hormona que se llama
gonadotrofina. Los nombres son complicados, yo no voy a esperar que ustedes lo sepan ahora, solamente que entiendan. Y esta gonadotropina llega a la hipófisis, y la hipófisis va a liberar dos tipos de hormonas, la LH y la FSH. Y la LH y la FSH van a actuar en ¿cómo se llama? No me están nombrando el testículo, pero yo ya sé que es el testículo, por lo que dice acá. ¿Y qué es lo que van a hacer estas hormonas? Van a activar la producción de los espermatozoides, que se llama espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides. ¿Hasta ahí me entendieron? Entonces, todo este proceso de pubertad, que se parte y nada, parte por el control del hipotálamo. Y usted dice, ¿qué es lo que es el hipotálamo? Un órgano que se encuentra en nuestro cerebro. Si ustedes se hacen con el dedo, se imaginan ustedes el centro de la cabeza y lo tiran justo acá entre medio de los ojos, un punto imaginario hasta el fondo y lo cruzan, ahí se encuentra el hipotálamo. Si no tienen preguntas, sigo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que producirse. Hay un gobernador que libera hormonas, que manda a los órganos específicos a que empiecen a actuar a través de quién. ¿Quién es el señalizador? Una hormona. Y las hormonas van cambiando de nombre, ¿verdad? Porque depende a quién lleguen. Ustedes ven del hipotálamo a la hipófisis, son la gonadotrofina. De la hipófisis al testículo actúa la LH y la FSH. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Empiezan a darle señales al testículo que empieza a producir espermatozoides. Y algo así equivalente tiene que ocurrir lo mismo en el ovario. ¿Qué es lo que va a producir el testículo? Un espermatozoide. ¿Qué es lo que es el espermatozoide? Lo dijimos al principio, es un gameto. Exacto. ¿Por qué se ve así como renacuajo? Porque tiene una cola. Entonces ustedes van a aprender que la única célula de nuestro organismo que tiene flagelo, ya no se dice cola, flagelo, es el espermatozoide en los varones, obviamente, porque nosotros las damas no tenemos espermatozoide. Es la única célula que tiene un flagelo. Todas nuestras células no tienen flagelo en el cuerpo humano. Entonces, la célula sexual masculina, que también se llama gameto masculino, se llama espermatozoide. Y el espermatozoide, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica del espermatozoide? Tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene una cola o flagelo. ¿Ya? Y tiene un tamaño determinado, que ustedes ven acá, entre qué tamaño fluctúa, es decir, se encuentra. ¿Cuál es el tamaño de un espermatozoide? Ustedes acá ven que tiene un número y tiene una unidad. Esto aparece en la tarea que van a recibir hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, tienen las partes del espermatozoide y las partes de la célula del gameto femenino. El gameto femenino se llama ovocito u óvulo. Todo esto es el ovocito. Y el ovocito, fíjense, no es tan simple, no es una simple célula. Esto es una célula. ¿Se dan cuenta ustedes que es más complejo que una célula? Está formada por varias células. Incluso se dice por tecas. Si tiene un núcleo, ¿verdad? Y tiene una zona que se llama zona pelúcida y zona radiada. ¿Ya? Esas son las partes del ovocito. Entonces, término biológico para el óvulo que le llamamos nosotros es el ovocito. Y el ovocito está formado por una zona pelúcida y una zona radiada y un núcleo. Y también, si ustedes ven acá, tiene
un tamaño determinado. Y si ustedes miran acá, ¿quién es más grande, el ovocito o el espermatozoide? Recuerden que para acá van los centímetros, milímetros, micrones, va de mayor a menor. ¿Quién es más grande, el espermatozoide o el ovocito? El ovocito. ¿Cuánto mide el ovocito? Recuerden que yo me dice que es aproximado, está entre micrones, pero está en micrones pequeños, tal vez unos 50 micrones, ¿verdad? Porque aquí tenemos 100. Y va disminuyendo, de aquí para abajo va disminuyendo. Podría ser entre 50 micrones a lo mejor. Y el espermatozoide mide entre 5 a lo mejor micrones. Entonces, ¿quién es más grande, el ovocito El o el ovocito espermatozoide? sería como... El ovocito. El ovocito sería como 1 centímetro. Claro, milímetro. más. Pues, no, pues milímetro, mira, ni siquiera llega al milímetro. Acuérdate que aquí viene el centímetro. El milímetro apenas lo podemos ver, el ovocito tampoco lo podemos ver. Ya vamos a... Entonces el ovocito es el más grande. Y se dice, en teoría, que es una de las células más grandes o más complejas que tiene el ser humano. ¿Ya? Entonces aquí esto van a recibir ustedes de tarea, estudiar las partes y nombrar las partes. 3 preguntas. No me manden archivos, ¿ya? No me manden hojas fotografiadas, contesten todo por LIRMI. Las hojas fotografiadas se demora no sé cuántos minutos en abrirse, y cuando uno las abre, apenas la puede leer. ¿De acuerdo? Solamente directa por el LIRMI. Bien, como ya nos tocó el reloj, tengo que parar, pero ya por lo menos alcanzamos a ver lo que van a recibir ustedes en la tarea. Dijeran lo que acabamos de decir, porque hubo mucha teoría, ¿ya? Escríbanme por ahí las palabras clave, yo les voy a hacer un vocabulario después, pero para que ustedes me contesten, no para yo contestar. Me tienen que decir ustedes a mí, ¿qué significa hormona? ¿Qué entendieron ustedes por hormona? ¿Qué es lo que es el hipotálamo? ¿Qué es lo que es cómo se llama la hipófisis? Todas esas preguntas me las tienen que responder en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, para que entren sus otros compañeros en la clase, les dejo un abrazo, ¿ya? Las preguntas, ovocito, muy bien. Las preguntas me las contestan ustedes, me las mandan por la tarea. La Diana se distrae con pregunta y respuesta, ovocito. Siempre pregunta-respuesta. No me manden solo las preguntas porque van a tener menos evaluación, ¿ya? Un abrazo gigante y hagan las tareas porque me lo tienen que demostrar de que esta vez sí van a hacer todas las tareas, ¿de acuerdo? Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Chao, profesora. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profesora. Acumulen las preguntas. Chao, profesora. Que estén Buenas bien. noches, los Cuídense. pastores. Igualmente.